Ser podcast. Un tranvía atraviesa la plaza Taksim. Unas gaviotas acompañan a un ferry que cruza el Bósforo. Un vendedor llama la atención de los compradores en el Gran Bazar. Un muezín llama al rezo en la mezquita azul. Un carguero está a punto de cruzar el primer puente de Estambul. Este es el primer vuelo a Estambul. Este primer vuelo nos lleva en este programa a una de las ciudades más especiales, más evocadoras que se pueden visitar prácticamente en todo el mundo, que es Estambul, y a ver a dónde nos lleva la música de Jorge Sánchez. Hola, Jorge. Hola, Pedro, un placer viajar de nuevo con vosotros. Pues estamos escuchando nada más y nada menos que a la reina del pop turco, Sezen Aksu, así es como se llama esta mujer, con una carrera de 50 años por el momento. Eso sí, le ha tocado combatir con la negativa de la familia, esto suele pasar. Sí. El padre no quería que se dedicara a la música, él era profesor de matemáticas, pero bueno, ella, ¿qué hacía? Esperaba a que salieran de casa y cantaba en el balcón. Anda. Ahí era donde iba afinando el pequeño gorrión, la llamaban, a Sezen Aksu, y bueno, pues poco a poco ese gorrión echó a volar y se convirtió pues en una figura clave de la música turca. Tanto cantante como compositora, ha sido activista por los derechos de las mujeres y las minorías y ha despachado más de 40 millones de copias de todos sus trabajos, que se dice pronto. Una mujer que ha influido en generaciones de artistas turcos, lo vamos a ir viendo, algunos los vamos a escuchar. Bueno, vamos a ir elaborando a partir de aquí nuestra lista de canciones para viajar a Estambul. Gibisin sen Firuze, kıskanır rengini baharda yeşiller, sevda büyüsü gibisin sen Firuze. Y para viajar a Estambul hemos preparado una breve guía que nos ayude a situarnos en la ciudad. Mariola Sarriola. Hola, Pedro, sí. Y para prepararla he hablado con alguien que conoce muy bien la ciudad, Murat Bozbulut, que es de Estambul y trabaja como guía turístico. Y nos da algunos consejos para viajar a la capital turca. Bueno, lo primero, la pregunta que nos hacemos siempre que estamos organizando un viaje, casi de las primeras preguntas, ¿cuántos días necesitamos para visitarla? Pues según Murat debemos ir con calma. Para mí Estambul es más que una ciudad, es como un país. Tiene mucha historia, mucha cultura, 2 continentes y casi 17 millones de habitantes. Así que por lo menos 3-4 días completos sería ideal para conocer bien. Bueno, imaginemos que lo que hacemos en Estambul es una escala y que tenemos poco tiempo o muy poco tiempo para visitar la ciudad. ¿Qué es lo que no nos podemos perder? Murat nos cuenta que debemos priorizar. Hay muchísima gente que vienen por un día, o peor, por unas horas solamente, pero se puede. Es difícil, pero suficiente para enamorarse de una ciudad. Así que se pueden pasear por algunas calles de la parte antigua, Constantinopla y moderna, para ver el contraste. Se pueden probar un plato típico de la gastronomía turca y como que es el país donde nació la cultura de café, se pueden probar un café turco y también se pueden comunicar con la gente local, visitar uno de los sitios turísticos o algunos bazares. Algo que uno se plantea de manera más o menos recurrente cuando viaja a una ciudad es: ¿merece la pena pagar la entrada en aquellos lugares en los que nos cobran entrada? Bueno, pues ¿qué sitios de aquellos en los que hay que pasar por taquilla merecen la pena? Hay muchísimos, según nos contaba Murat, pero nos ha hablado de 3 que hay que visitar sí o sí. La entrada puede costar entre 25 y 30 euros en función del monumento. Empezamos con el primer lugar, la famosa cisterna basílica, un depósito de agua que tiene 1500 años, salió en algunas películas y hoy en día es un museo. Les recomiendo mucho. El segundo lugar, Palacio Topkapi del siglo XV, en donde vivieron
los sultanes por casi 400 años y gobernaron el Imperio Otomano de este palacio. Es un palacio súper oriental, tiene 4 patios grandes, muchas salas y su famoso harén. Y el tercer lugar, la joya de Estambul, la joya de Turquía, Santa Sofía, del siglo VI. Igual tiene 1500 años y todavía a pie. Y más apuntes sobre Estambul. 2 sitios gratuitos para visitar: el Gran Bazar, el mercado más grande y antiguo de la ciudad, y la Mezquita Azul. Es importante saber que para entrar en las mezquitas hay que descalzarse. Y además las mujeres deben cubrirse los hombros, el pelo y las piernas. Los hombres también tienen que ir con los hombros tapados y con pantalones largos. En las puertas de las mezquitas suele haber fulares y chaquetas para cubrirse en caso de no ir con la vestimenta apropiada para acceder. Seguimos. ¿Cuánto nos costaría o nos va a costar un café, una botella de agua y una cerveza? Pues todo se ha encarecido bastante, según cuenta Murat. Pues por la inflación que llevamos ahora, subieron todos los precios, pero les voy a intentar dar algunos ejemplos. Una botella de agua entre 15 y 20 liras turcas. Así que con €1 se pueden comprar 2 o 3 botellas de agua. Un café costaría entre 120 y 200 liras turcas, como entre 250 y 350 euros. Una cerveza local en un bar te costaría entre 200 y 300 liras turcas, como 6-7 euros. Hacer un crucero por el Bósforo creo que es una de las mejores actividades que uno puede hacer en Estambul. Sí, puede costar unos 15 euros y merece muchísimo la pena. 100% vale la pena. Es que el Bósforo es un canal internacional, es un canal natural, así que no es como canal de Panamá, es un canal natural. 32 kilómetros longitud, conecta 2 mares, hay mar Negro, hay mar de Mármara y divide la ciudad. Divide Estambul en dos continentes, Europa y Asia. Así que dar un paseo por este canal en un ferry público o en un yate privado es la mejor manera para conocer los 2 continentes, sin tráfico, y también para ver qué tan grande es Estambul. Es la manera más cómoda, así que les recomiendo dar un paseo por este canal. Bueno, y si tenemos que recorrer la ciudad, si queremos dar un paseo por Estambul, Murat nos recomienda 2 barrios. Hay 2 barrios que están pegados y están de moda ahora en Estambul, Fener y Balat. Se pueden caminar de un barrio a otro pasando por las casas de los colores. Se pueden visitar la iglesia patriarcal de San Jorge, súper importante por el mundo ortodoxo, está ahí. Además hay muchas tiendas donde se venden antigüedades, hacen hasta subasta todos los días. Así que hay mucho ambiente, mucha historia, se pueden pasear por estos 2 barrios, Fener y Balat. El primer vuelo. Hola compañeras, soy Patricia de Cuéntame un cuadro y hoy vamos a sumergirnos en un Estambul diferente, el que nos enseña el artista Henriette Braune en su obra Un aula turca, pintada en 1870. Nacida en el seno de una familia noble, Sophie de Bouteiller utiliza el nombre de Henriette Braune como seudónimo para poder desarrollar su carrera artística sin que ésta perjudicase su posición social. Fue su madre quien se empeñó en que Henriette recibiera formación artística, por si en algún momento la joven se veía obligada a ganarse la vida por ella misma, como le había ocurrido a su progenitora antes de que ella naciera. A mediados del siglo XIX, se casa con un diplomático francés con quien recorrerá muchas ciudades, siendo especialmente significativa su experiencia en Estambul. Mientras las pinturas de su tiempo nos ofrecen una visión totalmente romántica del mundo oriental, que solo se detiene en lo exótico, Henriette vuelca su mirada en lo cotidiano, humanizando ese mundo que se empeñaban en vendernos como totalmente ajeno, y nos enseña que más allá de las odaliscas desnudas hay un mundo de escuelas, mercados y de vida pública que no dista tanto del nuestro. La luz intensa del exterior genera claroscuros en una escena intergeneracional, donde un anciano profesor transmite su sabiduría a un nutrido grupo de niños que están concentradísimos en su tarea. La artista pone a la infancia en el centro, de la composición y también del relato, en un siglo, el XIX, que solo se preocupaba de contar la historia desde una mirada, la masculina, obviando así la voz de las mujeres y también de las infancias, voces a las que pintoras como Henriette Braune quisieron dar espacio.
Espero que disfrutéis de la ciudad. Y como siempre decimos en Cuéntame un cuadro, queda mucho arte que contar. Ismael García llegó a Estambul en el año 2022 y llegó para ser el segundo entrenador del Galatasaray. Para quienes no estén muy puestos en fútbol, el Galatasaray es uno de los principales equipos de fútbol de ese país, de Turquía, pero también de los más conocidos a nivel internacional. Ismael, hola. Hola. Estambul es una de las ciudades, yo diría que más apasionantes para quien la visita como turista o como viajero, pero ¿cómo es, Ismael, llegar a vivir allí y no solo para pasar unos días? Estambul yo creo que es una de las ciudades de todas las que he estado que siento que el venir de vacaciones y el vivir es completamente diferente. En el sentido de, yo tengo muchísimos amigos que han viajado a Estambul y algunos de ellos pues he tenido la fortuna de que han venido para visitarme, y yo lo único que os puedo decir es eso, que Estambul pasa a ser rápidamente una de sus ciudades preferidas de viaje, ¿no? Para vivir es una ciudad espectacular, pero que esta magnitud de, ya no ciudad, es metrópoli, ¿no? Comentan que la población puede estar cerca de 20 millones de habitantes, pero eso es lo que más o menos son los datos oficiales. Los no oficiales yo no sé exactamente cuánto será. Pero es una ciudad espectacular, es una ciudad pues eso, apasionante, pero a la vez a veces un poquito caótica, un poquito que te cansa, ¿no? Porque todo requiere mucho tiempo y sobre todo pues el hándicap que yo creo que condiciona más esta ciudad para mal, que sé que perfectamente que es el principal problema en cualquier ciudad grande, ¿no? Pero aquí es mucho más, es el tema del tráfico. Claro. Te iba a preguntar por unos adjetivos para describir Estambul, pero ya me lo has dicho: espectacular, apasionante, un poco caótica. Y caótica, ¿eh? El adjetivo yo creo que caótico también viene muy bien para esta ciudad, ¿eh? Al final, cuando uno acude a vivir por primera vez a una ciudad, en cierta manera también es un poquito viajero, un poquito turista. Así que te voy a pedir, Ismael, que me digas cuál sería la lista de los lugares imprescindibles de esa ciudad de Estambul para ti. Yo creo que ayuda mucho a la hora de querer explorar, primero, tu mentalidad, ¿no? De no querer estar siempre en la misma zona, en los mismos restaurantes o en los mismos lugares, ¿no? Y después, en mi caso, tengo el condicionante que estoy solo en un grupo de trabajo donde prácticamente todo el mundo es turco. Claro. Entonces eso a mí me ayuda mucho a conocer sitios que no son puramente turísticos, porque si no, al final yo iría a sitios que van los expats, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que eso me ha ayudado a conocer un poquito las dos partes. Si yo tengo que recomendar, bueno, yo creo que esta ciudad, por el Bósforo, tiene ese encanto especial. Entonces yo, cualquier zona que esté cercana al Bósforo la recomendaría porque tiene mucho encanto, y después, posiblemente, el momento del día del anochecer, pues es muy bonito. Entonces yo creo que zonas, por ejemplo, es eso, como Kadikoy, como que es en la parte asiática, pero en la parte europea, pues a lo mejor como Bebek o como Karakoy, son muy bonitas. Y después hay otras zonas que, como te digo, son un poquito menos turísticas, aunque son conocidas, sobre todo para la gente turca, que para mí tienen mucho algo especial, ¿no? Y a mí me gusta mucho en la parte asiática, en la zona de moda, que es, bueno, un poquito más hipster, para cafeterías, restaurantes, alguna galería. Y después en la parte europea, pues a lo mejor recomendaría Cihangir, que es el mismo estilo, pero en el otro lado de la ciudad. Descúbrenos o dinos algún sitio donde, ya has mencionado, alguna zona, pero donde comer o donde tomar algo. Bueno, más que quedarme con un restaurante o con una cafetería concreta, yo es que creo que una de las cosas más bonitas posiblemente de esta ciudad es que a lo mejor en otras ciudades hay puntos concretos por monumentos o por algún palacio, que aquí también lo hay. Por ejemplo, lo más famoso a nivel turismo de esta ciudad sin duda es la zona vieja, donde está el Hagia Sofía, donde está el Palacio de Topaci, las cisternas. Eso es lo más conocido y eso es lo más turístico. Todos los restaurantes y cafeterías que están por ahí están muy orientadas al turismo. Claro. Entonces yo eso creo que es una obligación el ir si vienes como turista, pero no es para estar todos los días. Si quieres estar un poquito más por la zona de
cercana al Bósforo, pues puede ser muy interesante la zona de Karaköy. Hay cafeterías así pequeñitas que son muy bonitas, por ejemplo hay una que se llama Sapiens, a mí me gusta mucho. Si quieres ir un poco más de cena, puedes continuar por la zona de Bebek o por la zona de Jeriköy, que hay también sitios muy bonitos, por ejemplo Azur es un restaurante que me gusta mucho. Si quieres añadir a tomar algo mejor alguna copa con los amigos, puedes ir a Bebe Hotel, que está muy bien. Pues a lo mejor como comida más turca, a mí me gusta mucho Sirali, que está en la zona de Tiliar. Bueno, pues los apuntamos todos. Oye, Ismael, ¿cómo es la Estambul futbolera? ¿Cómo vive esa ciudad el fútbol? ¿Cómo es un domingo de partido allí? Bueno, pues yo he tenido la fortuna, por mi trabajo, de tener experiencias en diferentes países. He podido trabajar pues en España, obviamente, pero he podido también trabajar en Italia, en Grecia, en Inglaterra y ahora aquí en Turquía. Es verdad que de todos esos países que te he mencionado, todos son tirando para el Mediterráneo. Entonces, cuanto más Mediterráneo, más emocionales. Pero yo lo que he descubierto es que también cuanto más Mediterráneo y tirando para el este, más. Ya. Y aquí en Turquía se vive pues con una emoción desmesurada. Para bien, cuando las cosas van bien. Por fortuna, en el equipo en el que estoy yo, los últimos 3 años las cosas van bien, entonces estoy viendo la parte positiva de la pasión turca, y para mal, pues son muy emocionales, entonces te lo dejan muy claro de que pueden no estar contentos. El fútbol es una pasión, aquí es el deporte número 1, pero con muchísima diferencia respecto al segundo, que posiblemente sea el baloncesto, y bueno, pues el ambiente en los estadios es espectacular. Y un derbi debe ser la bomba, ¿no? Allí. Pues sí, no la bomba de que explote, no. pero casi. Pero casi. Entonces, para el equipo que pierde, yo no sé si hasta preferirían a veces estar en un entorno casi de guerra, porque la verdad, la gente es tan pasional que bueno, pues genera un ambiente espectacular. Aquí los principales... Este es un país que, aunque la capital es Ankara, la ciudad principal es Estambul, y los principales equipos están todos en Estambul, no están muy repartidos. Podríamos decir que el cuarto equipo sí está en otra ciudad, que es el Trabzonspor, pero históricamente los principales equipos son Galatasaray, Fenerbahce y Besiktas. Todos están aquí, y cuando hay un derbi entre ellos, pues la ciudad casi se paraliza, y el principal derbi sí que podríamos decir que es Galatasaray-Fenerbahce. Pues Ismael García, segundo entrenador del Galatasaray, muchas gracias por habernos ayudado a viajar hasta Estambul. Gracias a vosotros, un placer. Este es el primer vuelo a Estambul. Una canción que empieza así con un beso tan sonoro, ya empieza bien. Empieza bien. Bueno, estamos escuchando a Tarkan. Hemos arrancado con la reina del pop turco, pues este es el príncipe, príncipe del pop turco. Él nació en Alemania Occidental, pero bueno, a los 13 años con su familia se trasladaron a Turquía. Y fue en Estambul, ahí es donde conoció al dueño de Istanbul Plak, la editorial de música con la que firmó ese contrato, y bueno, pues empezó a publicar sus primeros discos. Fue en el tercer álbum donde se incluye Simaril, esta canción escrita por Sezen Aksu, mujer con la que arrancábamos y que, bueno, pues le dio la fama internacional esta canción. La canción del beso, que tiene varias versiones, pero bueno, ya este es una de las canciones clave en la trayectoria de Tarkan. Y en este programa se sube también al primer vuelo José Manuel Romero. Hola. Hola, ¿qué tal? Mira que yo no es que sea un experto en cine, pero con esta música creo que puedo adivinar... Oiga, Londres, su vuelo PA1 acaba de aterrizar en Estambul. Que puedo adivinar que hay un James Bond, suelto por las calles de Estambul. Efectivamente, sí, la ciudad, como le pasa a otras, como Nueva Delhi o Bangkok, le encanta el cine de acción y espionaje para tener buenas persecuciones por las callejuelas y mercados. Supongo que será costumbre de por aquí que a su automóvil le siga otro. Oh, sí señor, hoy le toca el Citroën H31854. Son los búlgaros que trabajan para los rusos.
Ellos nos siguen y nosotros a ellos. Es una especie de acuerdo tácito. Muy amistoso. En 1962 se rodó en Estambul Desde Rusia con Amor, la segunda entrega de la saga James Bond, que en aquel entonces protagonizaba Sean Connery. Encantado de verle. Bienvenido a Estambul. Gracias por enviarme el coche. Pero eso le relaciona a usted conmigo. Se encuentra en los Balcanes, señor Bond. La partida con los rusos se juega aquí de un modo distinto. En los asuntos de rutina, procuramos no poner trabas a la tarea de vigilarnos mutuamente. Así me lo indicó su chofer. Que por cierto es un muchacho muy inteligente. Debe serlo. Es mi hijo. Bueno, como casi siempre en estas películas han rodado o han robado algo, mejor dicho, hay una amenaza que pone en jaque la seguridad global, en este caso un dispositivo, y ahí que se va el bueno de James Bond a la Unión Soviética a buscarlo, pero sin pisar suelo de lo que hoy es Rusia. Pues se rodó casi todo en Estambul, en sitios como la Cisterna Basílica, un palacio sumergido, la gran mezquita de Santa Sofía, estaciones de tren y también el famoso tren de esa época, el Orient Express. Y hablando de ese ferrocarril, 10 años después, en los años 70, ahí se rodó uno de los clásicos de Agatha Christie, de la adaptación de su novela, que dirigió Sidney Lumet y protagonizaba Albert Finney como el detective Hércules Poirot junto a Ingrid Bergman. Tengo el placer de hablar con el señor Hércules Poirot. El placer posiblemente, señor Ratchet. La intención seguro. Me ha pedido cerillas. Le he dado una caja y no las ha utilizado. No se necesita mucha agudeza mental para deducirlo. Es maravilloso. Siéntese, Solo un momento. Solo un momento. En este caso, la expedición del tren iba de Estambul a París y había que encontrar en ese juego, ¿no?, al responsable de un misterioso asesinato. Otro clásico que utilizó localizaciones de la ciudad fue América, América, de Elia Kazan. And here is $50. How much is that, $50? How did he earn so much money so quickly? America, America. Aquí una película de época ambientada en los últimos años del siglo XIX, tanto que la historia transcurre en Constantinopla, el nombre grecorromano, ¿no?, de la ciudad antes de cambiar a Estambul. Es la historia de un joven que sueña con irse a Estados Unidos, a esa América, América, pasa todo tipo de penurias en la ciudad y no consigue ahorrar el dinero para los pasajes. Bueno, si te parece vamos a pasar a algo más moderno, tan actual que Estambul fue Teherán. Sí, en la película Argo, con la que Ben Affleck ganó el Oscar, un thriller también de espionaje sobre la crisis de los rehenes durante la revolución iraní del 79, puro Hollywood, tanto que la maniobra de la CIA fue hacer pasar a los rehenes por cineastas y actores canadienses para sacarlos del país. Tengo una idea. Son parte del equipo de rodaje de una película de ciencia ficción. Yo vuelo a Teherán y salimos de allí como parte del equipo de rodaje. Tienes que ayudarme a fingir que hago una película. ¿Quieres venir a Hollywood y fingir que eres un pez gordo sin dar un palo al agua? Sí. Darás el pego. Bueno, por supuesto, también se han rodado grandes películas turcas en la capital, como Mi padre y mi hijo, del director Kagan Irmak, la historia de un periodista de izquierdas que huye en los años 80 por un golpe de estado y vuelve a la casa de sus padres en el campo. Y por supuesto, Pedro, ahora hay todo un boom de telenovelas turcas. Ay, sí, es verdad. Vamos, no todas se ruedan en Estambul, no es una ciudad fácil para las localizaciones, claro. Es un poco caótica para paralizar sobre todo el ritmo habitual con rodajes. También las plataformas están apostando por ficciones, comedias románticas como Última llamada a Estambul o dramas como Enciclopedia de Estambul, la historia de dos mujeres que lidian con las contradicciones de una urbe entre la libertad y la fe. La razón por la que se quiere ir a Francia. Para seguir con mi carrera profesional. ¿Por qué? Porque no quiero seguir viviendo en Turquía. ¿Por qué? Porque no quiero seguir viviendo aquí por razones de deterioro cultural, social, económico y profesional que se están dando últimamente, especialmente en los últimos 10 años. Y por supuesto, he dejado para el final una española, La Pasión Turca. Yo sí puedo aceptar esta otra vida porque tengo un Dios. Un Dios a quien adorar. Y todos los días, todas las noches me regala un pedazo de cielo. Tenemos la versión película, mucho mejor, de Vicente Aranda, con Ana Belén en uno de sus papeles más recordados. La película tuvo un éxito tremendo en España, hizo mucha taquilla, adaptación de la novela de Antonio Gala. También hubo adaptación a serie, esta historia de una profesora española enamorada de un anticuario turco. Ambas rodaron escenas en Estambul, en lugares emblemáticos como el Bazar de las Especias, la Mezquita Azul, el Bósforo y el Palacio de Topkapi. Qué maravilla, qué maravillosa es Estambul. Gracias, José Manuel. A ti. Hola, buenas. Me llamo Francisco Seco,
Soy fotógrafo de prensa desde el año 2004 y llevo viviendo y trabajando en Estambul desde hace unos 4 años. Estambul es un sitio increíble para los que disfrutan de la fotografía de calle y de la vida cotidiana. Es una ciudad que nunca para y está siempre en movimiento, tanto de día como por la noche. Para seros sinceros, es una ciudad enorme y que es muy complicada de abarcar fotográficamente. Es inmensa y rica en contrastes en todos los sentidos. Diciendo esto, me gustaría recomendaros algunos lugares que para mí tienen un gran encanto personal y que están un pelín alejados de los sitios más turísticos. Primero, os recomendaría que pilléis cualquiera de los ferries que cruzan el Bósforo. Aquí son un medio de transporte muy cotidiano en Estambul. Trabajadores, estudiantes, familias, turistas, lo utilizan a diario. Es muy interesante el ambiente que hay dentro de los ferries. Hay una amalgama de gente que se junta y cruza entre los dos continentes, entre Asia y Europa, a diario. Apuntároslo porque aparte es un viaje muy relajante con vistas muy lindas y en el que incluso os podéis tomar un té mientras cruzáis. En segundo lugar, os recomendaría las puestas de sol en el barrio de Kadikoy. Este barrio está situado en el lado asiático y desde allí se ve poner el sol en la parte sobre la parte europea de la ciudad. Es un momento, al ponerse el sol, es un momento lindo en el que se aprovecha para ver cómo los barcos mercantes cruzan el Bósforo, cómo llegan y salen los ferries, y al fondo tenéis la silueta de lo que es el Cuerno de Oro con Hagia Sofía y la Mezquita Azul. Es muy lindo y aparte cuando cae el sol hay mucha animación en la zona. Hay gente paseando, hay músicos callejeros, hay muy buen ambiente. Una de las mezquitas más importantes es la mezquita de Suleimaniye, que está en una de las colinas de lo que es el Cuerno de Oro. A mí me gusta mucho porque tiene un patio que tiene una vista espectacular sobre el que se ve la entrada del Bósforo, se ve el puente y la Torre Gálata, también se ve la parte asiática y lo recomiendo sobre todo si venís en invierno y tenéis la casualidad de que hay nieve. Es una vista espectacular y súper linda. Por último, me gustaría recomendaros lo que es la zona de tiendas, callejuelas que están alrededor del Gran Bazar. Sé que el Gran Bazar es una visita obligada, pero en mi opinión está muy enfocada al turismo. Realmente los turcos, donde compran, la gente local donde compra, es todo el entramado de calles, callejuelas y demás que hay alrededor del Gran Bazar. Hay mucho movimiento desde por la mañana hasta la tarde, los 6 días de la semana, y aparte es una zona que se divide incluso por barrios gremiales donde puedes comprar especias, frutos secos, tabaco, ropa, joyas, lámparas, cajas fuertes, comida, alfombras, flores, relojes. Es mucho color, mucho movimiento y es una verdadera forma de perderte un poco por la calle y el ambiente que hay en Estambul. Bueno, vamos con la tercera canción de nuestra lista de canciones que nos acompañan en este primer vuelo a Estambul. Diría que esta tercera canción, bueno, al margen de que es en inglés, una parte al menos es en inglés, se parece mucho a la segunda canción. Bastante. La melodía. Sospechosamente. Demasiado, no lo sé. Bueno, el tema es Every Way That I Can, de Sertab Erener. Esta canción supuso la primera victoria para Turquía en 2003 en el Festival de Eurovisión. Sertab Erener empezó a trabajar como corista. Fue corista de Sezen Aksu, su discípula. Y fíjate que, Pedro, el principal periódico de Turquía, Hurriyet, incluyó esta canción en la lista de los símbolos de Turquía, conmemorando los 91 años de la República Turca. Esta canción la destaca especialmente. Me feel just like I should. I know what you're thinking, good now. Rest of the world is over.
decimos en cada uno de los programas de este primer vuelo, leer es una forma de viajar a la ciudad antes de viajar o de recordar el viaje, una vez hemos vuelto de allí. Vamos a saludar a Sibel Boray, es profesora de Lengua y Literatura Turca de la Universidad Complutense. Sibel, hola, bienvenida. Encantada, es un gran placer estar aquí. Tú naciste en Estambul. Sí, justo finales de los 70 y tuve el placer de nacer en una ciudad llamada Constantinópolis, con su nombre antiguo. Bueno, y cuando yo nací la ciudad tenía solamente 1 millón de habitantes. 1 millón. Hoy en día tiene muchos más. Casi 20 millones con alrededores. Imagínate el cambio que ha tenido Estambul. Mi Estambul de infancia no tenía ni un rascacielos, ¿no? Era un barrio pequeño. Bueno, pues le hemos pedido a Sibel que nos ayude a elaborar en este programa, como hacemos en todos, una pequeña biblioteca para poder viajar a través de la literatura a esa ciudad, a Estambul. Y el primero de los títulos que nos propone, en realidad nos lleva al siglo XIX, es Constantinopla, escrita por Edmondo de Amicis. Sí, es un gran escritor. Edmondo de Amicis es un gran escritor italiano y tiene un origen bastante militar. De hecho, por eso estaba destinado a Estambul. Y le conocemos en general en otros países por su libro en italiano escrito Cuore, Corazón, y cuenta la historia de un niño. Pero él se fue a Constantinópolis y le fascinó porque en el siglo XIX, finales del siglo XIX, en toda Europa había este ambiente de romanticismo. Él lo descubrió en sus páginas, el puente de Galata, como si fuese finales de 1800. Podemos ver los pescadores, marineros y la gente que pasaba por ahí, como describe su indumentaria, es fascinante. Y ir con este libro al puente de Galata y descubrir el siglo XIX. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! El puente de Galata, que es uno de los lugares que sí o sí hay que visitar, ¿no? En Estambul, cuando un viajero o un turista va a la ciudad. Claro, y además tomar un vaso de rakı, la bebida a base de anís, que tiene 45% de alcohol, en una de Solo las un tabernas. Sí. Por eso le añadimos bastante agua y hay que tomarlo siempre con tapas turcas que les llamamos mezes. Abajo, cualquier taberna, abajo de la puente de Galata, con la puesta del sol, es fascinante. Siguiente libro que vamos a sumar a nuestra biblioteca, más reciente, nos venimos casi al presente. De hecho, el libro se titula, ¿cómo se llama la ciudad? Estambul, de uno de los grandes escritores turcos, Orhan Pamuk. Claro, el gran premio Nobel. Pues él descubrió por primera vez la palabra huzun, de origen árabe, en realidad nostalgia, y habla todo el rato en su libro de Estambul, Constantinópolis, sobre su infancia, los años 50, 60, es un poco diferente la época. Y también después de la caída del Imperio Otomano, después de la Primera Guerra Mundial, cómo se quedó la ciudad, las casas, todos los edificios de madera, pero él habla en concreto de un barrio con un nombre difícil en castellano que es Cihangir. Es el nombre, es fácil de localizar en Google, por si queréis profundizar vuestros conocimientos. Es el nombre del hijo quinto, el último hijo del gran sultán Soleimán Magnífico, el Soleimán que se engrandeció las tierras otomanas más hasta Viena, intentó conquistarlo 2 veces, ¿no? Entonces, pues él dedicó este barrio a su hijo Cihangir y él tenía enfermedades y entonces murió, de hecho, a los 22 años. Y tiene una mezquita famosísima con una arquitectura, porque si os gusta arquitectura oriental, el museo, la mezquita de Cihangir es maravillosa, tenéis que verlo. Y además os permiten entrar a los museos en Turquía, a las mezquitas en Turquía, porque no es como norte de África, tienes que ser musulmán, ¿no? En Turquía podéis entrar, descubrir a las mezquitas, excepto en la hora de rezo, ¿no? Y pues en el barrio de Cihangir os invito a descubrir las tiendas de antigüedades que siguen vendiendo objetos de los años 70, como si fuese en el libro de Orhan Pamuk, cuando la gente tomaba rakı con los vasos de los años 70, ¿no? La bebida
nacional, le llamamos rakı, ¿no? Es como un licor de anís que acabo de mencionarlo. Y entonces perderse en las tiendas de antigüedades, cafeterías, muchas librerías que podéis encontrar libros hasta en idiomas antiguos. Y es un barrio espectacular. Bueno, pues ese barrio está descrito en esa novela, en ese libro, Estambul, de Orhan Pamuk. Nos quedamos con el mismo autor, pero con otra de sus obras que se llama Una sensación extraña. Es uno de los mejores libros de él que he leído. Es bastante reciente, es del 2014. ¿Vale? Y se llama así porque él habla de la época, esta vez cambió un poco, de los años 70, 80, podemos decir, del barrio céntrico, cerca de la plaza famosísimo Taksim, y como un vendedor de una bebida que no tiene traducción al castellano, pero la bebida es una bebida fermentada, hecha a base de trigo, ¿vale? Y es suave y agrio y es imposible de describir. Y de hecho lo trajo un señor finales de 1800, al inicio de 1900 a Estambul de Kosovo, de los Balcanes. No es una bebida solamente turca, pero de los Balcanes, ¿no? Y este señor, el protagonista de este libro, es el vendedor de este libro. Yo me acuerdo de mi infancia, todos los vendedores de esta bebida llamada boza, gritando por estas calles de Estambul, boza. Imaginaros, por eso, como él menciona en su libro, os invito a ir a descubrir la tienda de boza más antigua que fue fundada en el 1906 y todavía ahí podéis probar esta bebida original que lo podéis encontrar solamente en los Balcanes y con unos garbanzos tostados y con canela. Y ver en una esquina de la cafetería todavía la taza pequeña con que tomó Atatürk la bebida. Cuarta recomendación, cuarto libro para nuestra biblioteca sobre Estambul, se titula Los últimos pájaros. Pues para los amantes del mar, el mar Mármara, no se puede visitar Estambul sin coger el ferry, ¿no? Nosotros le llamamos vapur, es una palabra de otomano. Y voy a hablar del escritor famoso Said Faik Abbasian, que tenemos la suerte de contar con sus traducciones al castellano. Él nació en el año 1905, vivió hasta los 50 y hay un libro de él que habla de la gente de Estambul. Últimos pájaros. Coger este libro, montando el barco, vapur, cogiendo de la zona asiática, iros hacia las Islas Príncipes. La isla más grande de las Islas Príncipes se llama la Isla Grande, Büyükada le llamamos, y él describe cómo la gente vivía en 1930, 40 en esas islas, donde hasta hoy en día no entran coches. Y pues la gente local parece que mataba a los pájaros que pasaban por ahí. Y ahí se junta otra gente del barrio, intenta salvar la naturaleza y los pájaros de la isla. Y mientras tanto el escritor nos describe los pescadores que viven ahí, un poco también la pobreza, pero también las casas señoriales que hay ahí. Es como un desequilibrio para ver las diferentes castas de la gente de Estambul de esos años. Y siempre al fondo con las vistas del Mármara. Y con los famosos vapur, los barcos que van y vienen a la isla donde no hay ni un coche hoy en día. ¿Cómo se dice en turco yo soy de Estambul? Y sería única frase otra vez con los sufijos que vamos a ir añadiendo. Estambul, y añadiremos un sufijo que sería sufijo de procedencia, Estambulú, y luego pues yo soy, sería un sufijo del verbo ser estar, Estambuluyum. Y si quiero dar énfasis, podría añadir yo, Estambuluyum. Pues Sibel Boray, profesora de Lengua y Literatura Turca en la Complutense, ha sido un placer. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por haberme invitado y compartir mi infancia después de tantos años en la ciudad que más adoro. Muchas gracias. El primer vuelo con Pedro Blanco.
curiosa mezcla entre instrumentos que yo diría tradicionales, ¿no?, de la música turca, y un poquito de psicodelia, ¿viste por ahí? También. Muy bien, efectivamente. Estamos escuchando. Estás educando el oído, Jorge. Boris Manso es, uno de los precursores de este sonido, esta mezcla maravillosa, el rock clásico, la psicodelia, el folclore turco. Boris tenía algo muy peculiar, un bigote muy marcado, pero que servía para tapar una cicatriz que tuvo después de un accidente. A principios de los 80, este estambulí que estamos escuchando publicó Gül Pembe, esta canción que sirve como homenaje a su abuela y que se ha convertido en un himno generacional en Turquía. Es un ejemplo perfecto de ese rock anatolio que pues tiene esa fusión musical. Un hombre que además, a nivel televisivo, tuvo un reconocimiento increíble gracias a un programa que, se hablaba de música, había reportajes, entrevistas. Visitó más de 150 países, alguno más de lo que vamos a hacer nosotros con este programa. No, vamos, seguro. Bastantes más. Alguno más. Y cuando celebraba sus 40 años en la música, falleció repentinamente. Decenas de miles de personas despidieron sus restos mortales, que están descansando en el cementerio de Kallikan, en la parte asiática de Estambul. Mimoun Hamido lleva toda la vida dedicada a la cocina, desde los 18 años, desde que fuera una de las primeras chefs jóvenes en nuestro país, en España, desde que se formó en restaurantes que iban del Mediterráneo al Cantábrico, desde sus años en Cataluña, hasta que se instaló a vivir y a trabajar, también relacionado con la cocina, en Estambul. Mimoun, hola. Hola, ¿qué tal estáis? Gracias por atendernos. Supongo que toda esta experiencia vital que acabo de resumir, que es larga, todas esas cocinas en las que has estado, las ciudades en las que has vivido, las culturas por las que has pasado, todas han dejado huella en tu forma de ver la cocina. Por supuesto, lo que pasa es que sobre todo mayoritariamente me he enfocado siempre en la cocina mediterránea, que es bastante amplia, ya es una visión bastante amplia de la cocina. Y aunque he trabajado desde el sur al norte, todo tiene todas las cocinas que pertenecen al Mediterráneo, incluso la del Cantábrico, tiene sus reminiscencias también mediterráneas. Bueno, ¿a qué huele o a qué podría oler una cocina, un hogar en el que se cocine de cualquier casa en Estambul? Bueno, podría oler. Podría. Vamos a dejar un condicional. Porque podría oler si se cocinara lo bastante, pero como esto es una gran urbe, ¿no? Una gran ciudad donde la gente trabaja mucho, las distancias son muy grandes y entonces cada vez, desgraciadamente, se cocina menos en los hogares, ¿no? Contrariamente a lo que se puede pensar en España, una cocina de un hogar turco no tiene que oler a especias, porque las especias, aunque hay muchísimas especias aquí, esto es un paraíso para comprar especias, no se utilizan tanto como en España pensamos que se utilizan las especias aquí en Turquía. Puede oler, en épocas de membrillos a membrillos, porque hay unos dulces que hacen con membrillos espectaculares, puede oler a agua de rosas. Lo que no puede oler es a pescado, aunque Turquía está rodeada de mares, ¿no? Está el mar Egeo, el Mármara, el Mar Negro, el Mediterráneo. Se come mucho pescado, pero sin embargo los turcos son bastante reticentes a cocinar pescado en casa, por el olor. Anda. Precisamente por el olor. No les gusta el olor a comida o a pescado en casa. Para eso hay restaurantes donde se come específicamente pescado. Y los turcos, como los españoles, son muy dados a salir a cenar, a beber, a compartir con los amigos, a restaurantes, a bares, etcétera, etcétera. Si diéramos con una familia que de manera más o menos regular cocina en su casa, damos con esa familia y esa familia turca nos invita un día a comer allí, en su cocina o en su salón, ¿qué platos nos serviría o qué plato nos faltaría en esa comida? Pues mira, primero te invitarían a un desayuno. Aquí el desayuno es muy importante y se desayuna bien y abundantemente. Entonces te harían, por ejemplo, no puede faltar los diferentes tipos de quesos. Aquí hay muchísimos tipos de quesos. El queso blanco es indispensable, es un queso parecido al queso feta. La miel, la nata con la miel, esa combinación es buenísima y siempre estará en el desayuno. El menemen, que se parece a nuestro pisto. Es un pisto con huevos. El
el tomate con el pepino es indispensable. Aquí las aceitunas, por ejemplo, se comen siempre en el desayuno. Nadie pide aceitunas para el almuerzo, para la comida, para la cena. No, las aceitunas son muy propias solamente del desayuno. Y todo eso con un buen zumo de frutas, porque aquí las frutas son variadas y se bebe muchísimo zumo de frutas mezcladas. Y luego también, por supuesto, el chai, el té negro. Eso es lo primero que comerías en una cocina turca, en una casa turca, típicamente turca, ¿no? Ese desayuno. Ajá. Luego tienen platos que son emblemáticos, por ejemplo, los dolmas, que son verduras, distintos tipos de verduras rellenos. Pueden estar rellenos de arroz con verduras o rellenos de carne, de cordero o de ternera, también con verduras. Turquía, por ejemplo, es un paraíso para los vegetarianos también, porque se comen muchísimas verduras. Y aunque es un país que consume mucha carne, hay muchísimos platos que no llevan ni carne ni pescado. Entonces, en una cocina turca, en una casa turca, no pueden faltar las verduras rellenas, eso es indispensable. Y las sopas también. Antes los desayunos, antes de que fueran tan copiosos, los desayunos en Turquía, y la gente mayor aún lo hace, empieza el día siempre con una sopa, con una buena sopa, una sopa de lentejas con yogur, o algo parecido, ¿no? O una de verduras, con pollo, pero sobre todo lentejas con yogur, sí. Qué bueno. Claro, a veces, digamos, cuando uno mira con mucha pasión a su país, estoy pensando en España, se escuchan cosas como en España no se come en ningún sitio. Esto evidentemente es discutible, muy discutible. ¿Dirías que en Estambul, en Turquía, se come bien? Por supuesto, si vienes de vacaciones no vas a comer mal, vas a comer muy bien, siempre vas. Claro, lo de comer es también muy subjetivo, ¿no? Depende de lo que elijas, ¿sabes? Claro. A veces resulta que te equivocas con lo que eliges o no es cuestión de que algo no esté bien, sino que no te gusta, que ese sabor te parece extraño y no te gusta. Pero sí, por supuesto que vas a comer bien, es variado, hay verduras, pescado, carnes, diferentes formas de hacerlas además y de prepararlas y sobre todo hay un gran abanico de restaurantes de comida turca, porque aquí la comida internacional sí que falla un poco, no hay restaurantes de comida internacional, no muchos, pero sí que hay un gran abanico de comida turca y de regiones diferentes de Turquía. Vale, claro que esta es una de las cosas que te quería preguntar. Un viajero, un turista que vaya allí a Estambul todavía puede comer, digamos, con cierta autenticidad, ¿no? O en muchas ciudades ha ocurrido, el turismo ya sabes que lo devora todo, ¿no? Y ha terminado por uniformizar incluso la experiencia gastronómica y culinaria. Sí, bueno, aquí todavía se conserva la cultura de la comida tradicional de las casas. También es cierto que en las casas se come mucho mejor que esa comida tradicional que en otros sitios, evidentemente, pero eso es normal. Pero la oferta culinaria aquí sigue siendo bastante tradicionalista, más de lo que, por ejemplo, a mí me gusta, ¿no? Porque sí que me gusta también la cocina innovadora y tal, pero bueno, es muy, muy, muy tradicional. Y luego hay como es imposible que no se contamine, ¿no? Y entonces pues también es verdad que existen pues muchos locales de comida rápida, de pizzas, hamburguesas, etcétera, también han proliferado desde hace unos años mucho más, ¿no? Pero da igual porque aquí lo típico siempre tanto como para un foráneo, para un turco, como para alguien que viene de fuera, es pasear y ver cómo está todo lleno de terrazas, de restaurantes. Esos restaurantes, algunos se llaman, son los mejanes. Si tú vas a un mejane, ya sabes que vas a tomar, lo típico en un mejane es siempre beber raki, que es la bebida nacional. Se parece al ouzo griego, o también podríamos decir que se parece a... Bueno, se parece no, es que es igual a nuestra palomita española, ¿no? Porque es anís, que le van añadiendo agua y es como una palomita, ¿no? Y eso es lo que se come aquí en los restaurantes que se llaman mejanes, con pescado y siempre con unos entrantes que son como unas tapas de metzes, que son variados. Pueden ser de verduras, de yogur con algo, con eneldo, con queso o incluso con guindillas, gambas, o sea, todo te lo ponen en platitos pequeños, se llevan metzes y después pues acabas comiendo hamsi. Los hamsi son boquerones, aquí se comen muchísimos boquerones, aquí le llaman hamsi, y luego acabarás comiendo pues una dorada, una lubina, unos salmonetes, etcétera, etcétera. Luego hay otro tipo de restaurante que se llaman oyakbache,
que es lo mismo, pero con carne. O sea, tomarás raki también, pero allí no hay pescado. Allí lo que encontrarás serán los meches, eso sí, de entrantes, y encontrarás después, sobre todo, el kebab, que no es para nada lo que pensamos o sabemos nosotros que es un kebab. En España es totalmente diferente. No tiene nada que ver, sí. Oye, por cierto, como antes decías, bueno, enseño a cocinar la cocina mediterránea que tú conoces a turcas y turcos. ¿Cómo la reciben? ¿Qué es lo que más te piden? ¿Qué es lo que más les interesa? Bueno, a los turcos les gusta todo, muchísimo todo lo que se sepa o suene a español. Es muy gracioso porque te encontrarán muchos restaurantes que se llaman, que tienen un nombre español, ¿no? A mí me chocó mucho al principio, ¿no? Les gusta mucho la música española, por supuesto, y también la comida española. Sí que te piden pues lo típico, porque claro, cuando viajan a España pues acaban comiendo pues lo típico. Si van a Barcelona, a Madrid, da igual, pues ellos comerán la típica paella, los arroces, la tortilla de patata, las croquetas. Entonces siempre te piden lo que han comido ellos cuando han ido de vacaciones a España, que suele ser pues eso, lo que come un turista cuando va al país, ¿no? Pues lo más típico. Pues Mimoun Hamido, muchas gracias por habernos dedicado parte de tu tiempo y por habernos acercado hacia la gastronomía turca y a lo que nos podemos encontrar en Estambul. Ha sido un placer. Gracias, Mimoun. Bueno, gracias a vosotros y invito a todo el mundo a venir a Estambul, que es una ciudad maravillosa. El primer vuelo. Cadena SER. Hola, soy Sergio. Como dice la canción del pirata, con Asia a un lado y al otro Europa, esta ciudad de más de 15 millones de habitantes se encuentra a caballo entre los dos continentes. Pero no os preocupéis por su inmensidad, porque nos vamos a centrar en lo que nos parece más interesante e histórico, que es lo situado dentro de las murallas, lo que históricamente se ha llamado Constantinopla o Bizancio. Y es que el gran interés de esta ciudad reside precisamente detrás de tanto cambio de nombre. La ciudad de Estambul ha sido una ciudad construida capa a capa. Por eso nos encontraremos antiguas mezquitas reconvertidas en sinagogas, reconvertidas en iglesias y que ahora vuelven a ser mezquitas. Y por supuesto, un lugar que no podemos dejar de visitar es el Gran Bazar. Este gran mercado cubierto es un poco una metáfora del caos de la propia ciudad de Estambul. Nos encontraremos con un laberinto con multitud de pasillos que se ha ido construyendo paso a paso a lo largo de los años y donde podremos regatear y encontrar prácticamente cualquier cosa que comprar. Para que os hagáis una idea de la dimensión de este lugar, el Gran Bazar de Estambul se extiende por un área de más de 45.000 metros cuadrados, tiene 64 avenidas y calles, 16 patios, cerca de 4.000 tiendas y trabajan más de 20.000 personas. Es decir, todo un centro comercial de la época. Pero bueno, que no se diga que yo solo os mando a Estambul a comprar. Como hemos hecho con otras ciudades, lo que se puede decir de Estambul es que es una ciudad cuya arquitectura se escucha. Y es que miréis a donde miréis en la ciudad, veréis mezquitas, veréis sus famosos minaretes y escucharéis la llamada a la oración. Como si fuese una moderna metrópoli, al mirar alrededor, en lugar de rascacielos, lo que nos vamos a encontrar van a ser estas altas construcciones que nos van a marcar el camino o nos van a decir dónde estamos. Así que nada, espero que disfrutéis de Estambul y nos vemos en la siguiente parada. Onlar anlamaz halden, çünkü derdimden bilmez. Çoktan kırılmış kalpler, anlamazlar halinden. Sevdiğimden bittiğinden. Terminamos este viaje musical por Estambul, por Turquía también, entiendo que acercándonos un poco más al hoy, ¿no? A la actualidad. Efectivamente. Y además lo hacemos por los tejados de Estambul, porque el videoclip de esta canción que estamos escuchando, esta canción de Semicenk, se desarrolla precisamente ahí, por esos tejados de esta maravillosa ciudad que hemos estado conociendo un poquito más en el día de hoy. Este artista, Semicenk, saltó a la fama gracias al talent show O Ses Türkiye, la voz de Turquía, ¿vale? Vale, ya está. Lo iba a cantar, pero claro. digo, tampoco no hará falta. Iba a hacer el jingle, pero no es necesario. Bueno, es conocido por esas letras emocionales, ese estilo melódico que escuchamos, y es un hombre que sabe perfectamente lo que es alcanzar el puesto número 1 en las listas turcas. Este videoclip, que os decía que está rodado en los tejados de Estambul, supera los 140 millones de visitas. Este es el primer vuelo a Estambul.
güldüğünden, sanar açar çiçek tan yerinden. Fazlası var gördüğünden, her gün doğacak yine küllerinden. Bu kara gece benim manzaramsa, düşen bir yaprağım sonbaharda. Sanki İstanbul